Y exactamente veo una sombra negra parada en esta ventana mirando hacia la calle. Llegó la Navidad, abrí mi regalo, vi la Ouija y mi mamá me dijo, te la regalo con la única condición que no juegues sola. Es que era una persona muy delgada, alta, con el cuerpo cubierto de un pelaje rojizo oscuro. Pero su cara y su cuerpo era un esqueleto, pero forrado de piel humana. Esto me pasó en el 2011 en La Victoria. Cuando estaba en la universidad yo trabajaba durante el día y en la noche me iba a la universidad a partir de las 6 de la tarde, eran mis clases. En mi casa estaba llegando a 11 de la noche. Resulta que ese día tenía que hacer unos trabajos, una monografía, tenía examen y me quedé amanecida, ¿no? Avanzando mis monografías, ¿no? Lo que tenía que presentar al día siguiente en la universidad. Llegó un momento en que dije voy a tomarme un descanso. Para ese entonces, en ese tiempo, fumaba bastante. Y dije voy a prenderme un cigarrito, me fui para el patio, salgo con mi cigarro y me pongo a fumar, pues, ¿no? Ahí en mi ventana, ¿no? Para esto, la ventana de mi patio daba para la ventana de una casa y esta ventana estaba sin cortina, era pura luna. Entonces yo me pongo a fumar y me parece ver a alguien parado en esta ventana, ¿no? A mí me extraña muchísimo, ¿no? Porque eran cerca ya de las 3 de la mañana y veía pues una silueta parada, pero no podía verlo porque justo había un árbol que tapaba la visión y no me dejaba ver exactamente qué era lo que estaba parado ahí, pero me llamó mucho la atención. Entonces dije voy a terminarme mi cigarro y voy a subir al segundo piso, al cuarto de mis abuelos, porque su ventana daba exactamente para ese lugar y ahí sí se podía ver porque ya el árbol no me quitaba la visión ahí en ese lugar. Me subo al segundo piso, entro al cuarto de mis abuelos, por eso mis abuelos estaban descansando, entro pues así en puntillas, ¿no? Para no hacer bulla, abro la cortina y veo una sombra negra parada en esta ventana mirando hacia la calle. Pero lo más raro es que había un poste de luz que daba para esta ventana y la luz reflejaba exactamente ahí la ventana donde estaba para esta sombra, pero esta sombra no reflejaba detalles, o sea, no reflejaba ropa, no reflejaba cara, no reflejaba rostro, no reflejaba absolutamente nada. Y era una sombra oscura, negra, parada mirando así como que con el cuello así medio torcido y mirando así hacia la calle, ¿no? Entonces yo, al momento que vi eso, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo, sentí una sensación de miedo horrible. Dije, cerré las ventanas, cerré las cortinas, dejé mis cosas abajo, o sea, inclusive hasta dejé creo que mi lacto prendida, todo. Apagué, lo único que hice, apagué las luces y me metí a mi cuarto y me eché a dormir. Me quedé con esa idea. Resulta que, bueno, después pasan los días, creo que pasó exactamente una semana. De la universidad llego a mi casa y encuentro a mi abuela conversando con mi mamá en el comedor, ¿no? Me cuentan que el vecino que vivía justo en esa casa donde yo vi esta sombra había fallecido. Entonces a mí como que me toma por sorpresa, digo, pero ¿cómo así? O sea, que estaba mal, y me dicen sí, él estaba mal, que ya lo habían desahuciado, todo. Y yo no creía porque una semana antes o días antes había visto esto ahí, ¿no? Entonces me pareció raro. Comencé a relacionar los hechos. Mi mamá me dice, si no crees, anda, fíjate. Salí por mi ventana para ver y estaba pues, bueno, como se ve su casa, se ve todo el hall de su pasadizo, estaban toda su familia ahí, habían coronas, bueno, esas coronas fúnebres, todo eso, ¿no? Y lo estaban velando y justo en la ventana donde yo había visto esta sombra se veía la capilla ardiente y el cajón que estaban dentro de la casa velándolo a este vecino, que era un señor que cuidaba carros ahí en mi barrio. Resulta que ya después, a los días, justo con mi abuela y con mi mamá conversando, les cuento lo que había visto, lo que había pasado. Y mi mamá me dice que lo que había visto era a esta persona, este vecino, recogiendo sus pasos. Que lo que yo había visto, esa sombra, era él recogiendo sus pasos. Pero mi abuela, como es un poco más tétrica, más tenebrosa, me dijo que lo que yo había visto no había sido el vecino, sino había sido la muerte que estaba rondando ahí en la casa de él. Y esta es mi historia. Esto me sucedió a inicios del 2023 en mi casa en Atevitarte.
Estaba una tarde con mi hermana y mi tía. Ellas se encontraban en la cocina y yo me encontraba en mi cuarto. Estaba descansando en mi cama y mi hermana me llama para cenar. De la cocina a mi cuarto hay una distancia aprox de unos 6 metros, ¿no? Entonces yo estaba echada y veo que alguien empuja mi puerta y veo una cara. Y yo pensé que era mi hermana. Y yo la llamo por su nombre y le digo, Ariana, ya te vi. Pero como no tenía respuesta, insisto y levanto un poco más la voz para llamar por su nombre y que no se haga graciosa, pues, ¿no? Mi hermana me escucha y desde la cocina me dice, ya ven. Y entonces yo solamente me quedé un poco perpleja y me levanté de mi cama y voy hacia la cocina y le pregunto, pues, ¿no? Le digo, ya, no seas graciosa, ¿por qué has ido a mi cuarto y has empujado la puerta? Y mi tía, que estaba a su lado, me responde y me dice, no, Ariana ha estado acá. Ha estado conmigo y me quedé sorprendida, la verdad, sí, y justo, bueno, ese tipo de conversaciones siempre ha surgido en casa porque yo vivo ahí desde hace 20 años, ¿no? Y cada familiar siempre ha escuchado, siempre ha visto situaciones similares. Como dije, vivo hace 20 años, casi cuando tenía 8 años, yo cuidaba a mi hermanita, ¿no? Y siempre escuchaba en el primer nivel que las ventanas se cerraban o se abrían y de verdad nadie vivía ahí en el primer piso. Incluso cuando éramos pequeñas con mis primas no nos gustaba jugar ahí a pesar de que habían juegos, no habían columpios. A lo mucho que tolerábamos de jugar eran entre 5 a 10 minutos por el ambiente que se sentía un poco pesado. Mi tía siempre observa una niña de casi 9, 10 años en mi cuarto. La verdad no me ha pasado más a mí. Bueno, algo que no estaba comentando es que yo sí observé muy bien la figura de la cara. Vi notoriamente los ojos, los rasgos, ¿no? Los ojos, la nariz y sí asumí que era mi hermana, pero en realidad no fue. Y eso pasó. Esto ocurrió en mi casa en La Victoria a fines de los años 80. Por parte de la familia de mi abuela, teníamos un amigo de la familia muy conocido, una persona muy amable, le confiábamos todo casi siempre cuando él se quedaba en casa y siempre lo llamábamos para hacer diferentes tareas, mantenimiento, a veces se quedaba para cuidar la casa. Y una vez, cuando mi familia decidió salir a la playa y dejar la casa sola, lo llamamos para que él se quede cuidando. Mi abuela le dice, Manuel, por favor, quédate cuidando la casa. Y hemos preparado una olla de tallarines rojos para que en la tarde podamos almorzar, pero tú puedes almorzar antes si gustas a las 12 del día. Entonces le dijo, ya señora, muchas gracias, ya me quedo. Se fueron, él se quedó solo y habrá estado haciendo sus tareas sin problemas hasta que llegó las 12 y tal como había dicho mi abuela, él decide ir a servirse un plato de tallarines a la cocina. Se sirve su porción de tallarines, regresa y se sienta en el primer peldaño de la escalera que daba al segundo piso. Está comiendo sin problemas hasta que en un momento él escucha unas pisadas detrás de él en la escalera. Pero no eran pisadas humanas, lo que él describe es que eran cascos de un caballo. Eso le parece un poco raro, pero no le toma mucha importancia porque ya habían pasado cosas en mi casa antes y él trataba simplemente de ignorarlas. Lo que ya lo deja y lo saca de cuadro cuando empieza a percibir un olor nauseabundo, casi de algo putrefacto que estuviese en descomposición, muy fuerte, que lo hace voltear para ver qué había detrás de él. Y acompañado de los cascos logra ver algo. Lo que él describe es que era una persona muy delgada, alta, con el cuerpo cubierto de un pelaje rojizo oscuro, con una cola y con patas de caballo. Lo curioso de esta aparición es que él se queda petrificado viéndolo varios segundos. Y él describe que esta persona, si se pudiera llamar persona, bajaba muy lentamente agarrándose la baranda como si no quisiera hacer ruido. Evidentemente lo hacía al tener estos cascos de caballo. Cuando sale del shock, él lanza simplemente el plato de tallarines que tenía y se va corriendo a salir por la casa. Han pasado unas cuantas horas hasta que mi familia llegó y lo encontró a él afuera, sin querer entrar nuevamente a la casa. Les explicó a mi abuela, a mis tíos lo que había ocurrido. Y cuando ellos entran para ver qué había pasado, encuentran el plato roto en medio del piso y ni un rastro de lo que había pasado. Él describe que lo que había visto era el demonio. Curiosamente, revisitando esta historia, porque yo crecí con esta historia muchos años, nos cuenta que no era la primera vez que la habían visto. Años antes, cuando habían hecho arreglos en la casa y estaban
cambiando una de las puertas principales de la casa, también le entregan la tarea de quedarse él viendo el material de construcción y las herramientas. Y él logra ver algo similar, logra ver este humanoide, pero esta vez era de un pelaje oscuro, casi negro, pero con las mismas características. Yo vivo actualmente en esa casa, yo no lo hemos visto, ninguna de la familia lo hemos visto, pero yo recuerdo mucho esa historia que se contaba cuando yo era niño y pensamos que de alguna forma era la aparición de algún tipo de demonio que estuviese por ahí. Lo cierto es que muchos años después hicieron algunas limpias en la casa, justo en la época en la que yo nacía, para evitar que todo esto me afecte, y al día de hoy ya no han vuelto a ver esa misteriosa aparición. Esa es mi historia. Esto me pasó en el año 2001 en Villa El Salvador. Estaba en mi casa, era de noche, estaba con mis niños, me los llevé a acostar. Los llevé hasta el cuarto, lo apagué para que ellos se puedan dormir. Entonces coloqué a uno de mis niños y yo en medio y a mi otro niño al costado, a mi izquierda y a mi derecha, como para contarles una historia o algo así. Pero ellos ya se habían dormido, entonces ¿qué hice? Lo acosté a uno, me eché yo y bueno, acosté a mi otro niño, pero yo estaba en medio. Entonces, de la nada, escuché como cuando uno camina en la casa sin zapatos, vino pero así rápido, ta, 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 y logré ver que no me dio tiempo ni siquiera a sentarme cuando entró al cuarto, porque entró de golpe al cuarto y me vio y se me abalanzó, pero hacia mí. Cuando yo le vi, pues llegué a verle la cara, ¿no? El cuerpo. Sé que era una mujer porque estaba con un vestido color carne, medio hueludo, pero su cara y su cuerpo era un esqueleto, pero forrado de piel humana. Para mí fue tan rápido que ni siquiera para reaccionar y gritar. Se me lanzó encima y yo estaba despierta pero con mis dos niños durmiendo. Entonces prácticamente cuando se me lanzó nos agarramos prácticamente de las manos. Pero era como que esta mujer tenía una fuerza sobrenatural o este ser. No podía decir que era una mujer, era vestida de mujer, pero no sabría decir si era una mujer, pero tenía una fuerza enorme. Me forcejeamos y yo sentía que ella quería caerse por encima de mi niño. Ya comencé a sentir que me doblaba, los brazos me los doblaba la mano. Y entonces yo agarré así en segundos, lo único que hice fue pensar en que de repente rezando se podía ir eso, ¿no? Cerré mis ojos, pero agarrando y forcejeando en ese forcejeo y comencé el Padre Nuestro. Comencé el Padre Nuestro, y era una cosa que habrá pasado pues 2 segundos o 3, no sé, y era como si se estuviera debilitando, ya, hasta que llegó un momento en que ya era como si desapareciera de mis manos, sus manos, porque yo he sentido sus manos en mis manos. Entonces yo agarré y tenía miedo hasta abrir mi ojo, entonces abrí un ojo y ya no estaba nada. Abrí mi otro ojo y ya no había nada. Entonces me senté, pegué a mis 2 hijos, ya, y me paré. Cuando me paré, de la nada, quería vomitar. Comencé a sudar y comencé a temblar y prácticamente un poquito más ya llego a vomitar porque me vino unas náuseas horribles. Agarré, salí de la habitación, revisé con mucho miedo, ya, y agarré y comencé a traer este rosario. Tenía miedo por mis hijos. Mi historia es esta. Esto pasó en agosto del 2023 en el edificio donde actualmente laboro. Yo considero que en algún momento de nuestras vidas todos quisiéramos ser testigos de algún suceso inexplicable. Sin embargo, no todos tenemos la capacidad para poder tener este tipo de propiedad. Resulta que el conserje en donde yo trabajo me reconoce como miembro del grupo Entelequia y me dice: doctor, usted pertenece a Entelequia, ¿no? Y yo le digo: sí, claro. Me dice: doctor, acá en el edificio, en el sótano 3, he podido ver a través de las cámaras de videovigilancia unas figuras medio extrañas, me dice. Y me queda en duda, le digo: ¿qué? ¿Y lo has grabado? Sí, acá yo lo tengo. Entonces, compártelo, pues, pásamelo.
Resulta que en este edificio antiguamente ha sido una clínica materno-infantil. Casualmente allí ha nacido mi cuñado, de casualidad. El hecho es que con los años, sobre los cimientos de esa clínica, se ha construido este edificio. Lo que se puede observar es a una persona que está caminando, cargando algún objeto, una persona o algo pesado, y se ve claramente su andar. El conserje me ha dicho de que ve constantemente este tipo de actividades y que ya le da mucho miedo. Lo cierto es que él prefiere ya no obsesionarse con estas imágenes y me ha dicho de que prefiere estar más atentos con los vivos que con los muertos. Esa es mi historia. Esto me pasó cuando tenía 13 años en La Molina. Mis papás siempre nos preguntaban todos los años qué queríamos para Navidad. En una época del colegio empecé a escuchar historias de mis compañeros sobre la Ouija, que la habían jugado de forma artesanal, que habían jugado en el salón, en sus casas. Y yo quise tener una Ouija y le pedí a mi mamá una Ouija por Navidad. Recordemos que en esa época vendían las Ouijas como un juego de mesa en cualquier juguetería. Entonces mi mamá compró una, llegó la Navidad, abrí mi regalo, vi la Ouija y mi mamá me dijo, te la regalo con la única condición que no juegues sola. Y cometí el gran error de jugar sola la Ouija la primera vez que la tuve frente a mí. Ese día que jugué estaba sola en mi casa y me contacté supuestamente con un niño que había muerto en la nieve en Huaraz. Esa primera vez que yo me comuniqué con él, porque hubieron más veces, hubieron más ocasiones, este niño me pidió que me contactara con una persona que se llamaba Daniel, incluso me dio su apellido, y me dijo que le dijera que estaba bien. Yo no conocía a ningún Daniel con ese apellido. Y esa no fue la única vez que jugué. Jugué también con mis primos, jugamos en la playa. Una vez llevamos el tablero a la playa Revés, en Punta Negra, y estábamos todos alrededor del tablero y nos comunicamos también supuestamente con el espíritu de un tío que había fallecido hace unos pocos años. Lo más importante de esa comunicación fue que ese espíritu nos dijo que se sentía cómodo porque la arena estaba tibia y estaba sentada al costado de nosotros. Una siguiente vez en la misma playa en Punta Negra, ya en la casa de playa, sucedió que estábamos también jugando con mis primos y yo, como tenía pues ya en esa época 14 o 15 años, pregunté como cualquier chibola puede preguntar, ¿me voy a casar? Y la Ouija contestó que sí. Yo pregunté con quién y me empezó a deletrear el nombre Manuel y el número 27, una y otra vez y otra vez. Resulta, bueno, eso lo habría jugado, como dije, cuando tendría alrededor de 15 años, 14 años. A los 21 años conocí a Manuel y me casé con él a los 27. Y eso también fue algo que no podía creer. Luego de eso, luego de ese evento, pues yo entro a la universidad y entre las personas que conozco a un Daniel con el apellido que ese niño me había dicho. Y tuve que ir con él hacia un lado en una conversación y decirle que me disculpara por lo que le iba a decir, pero que tenía que decírselo, que un niño en un juego de Ouija me había pedido por favor que me comunicara con él y le dijera que todo estaba bien, que él estaba bien. Mi amigo me dijo que no conocía la historia de algún niño que haya muerto en la nieve, pero que sí tenía familia en Huaraz. Quedamos en conversar en alguna otra oportunidad y él iba a averiguar si había pasado esto y no concretamos esa conversación. Y luego con los años también, bueno, esa amistad se fue disipando y ya no tengo contacto con él. Lo que pasó luego de muchos años fue que yo creo que esa presencia se quedó en mi casa. Ese niño se quedó en mi casa porque a veces yo sentía el típico sonido de las canicas en el techo, la típica bulla como si hubiera alguien caminando por el techo. Y luego sucede el huaico del 2017, el fenómeno del Niño, en donde nos quedamos sin agua por unos días en Lima. E incluso
sin agua y sin nada. Recuerdo que estábamos conversando con mis amigos de Entelequia, cuando estábamos en un chat, y yo conté ese suceso que estaba pasando en ese momento donde no había agua. Y era imposible sentir ese sonido de las canicas en un lugar por donde sus tuberías no estaba pasando agua. Entonces, una compañera del grupo me da un consejo en el chat. Una compañera y un compañero me dan un consejo y me dicen que coloque unas velas afuera de mi cuarto donde se escuchaban los ruidos. Por tanto tiempo se escucharon. Y que le pidiera a ese espíritu, esa alma o ese ser que estaba habitando mi casa, que trascendiera, que se fuera. Le pedí perdón por haberlo invocado durante tantos años y le pedí por favor que se fuera, que vaya en paz, que se vaya en paz. Al día siguiente amanecieron las velas apagadas, por supuesto, y lo más importante es que desde ese día nunca más sucedieron ese tipo de cosas en mi casa. Esto pasó en octubre del 2018 en Huancavelica. Yo tuve una racha de mala suerte muy larga. Perdí mi trabajo, no encontraba trabajo fijo, me enfermaba de distintas cosas hasta un punto de que yo llegué al hospital y me operaron. A raíz de esto, mi mamá es muy creyente de chamanes, de todo eso. Decide preguntar a una anciana de Huancavelica qué es lo que yo tenía, porque después de la operación yo todavía me sentía mal. Es más, los doctores en 3 días no encontraban lo que realmente tenía. Ellos me operaron prácticamente ciegas y me sacaron el apéndice. Después de eso igual, seguía mal. Entonces mi mamá decide ir a esta señora y la señora le dice en su coca, porque ya le coca y maíz, a mí me tenían bastante envidia y el mal de ojo era lo que yo tenía en ese momento y que no debía operarme. Primero debía haberme hecho un anjoso. El anjoso es como un pago al cerro o a la tierra que hace. La señora recomienda a mi mamá que haga esto 3 veces. Entonces mi mamá lo hace una vez. Yo me siento mejor con eso, de lo que hace la señora. A cabo de unas semanas, yo regreso a Lima y sigo con mi vida normal. Y yo seguía sin poder encontrar trabajo, sin poder tener algo. Entonces yo regreso a Huancavelica para el mes de julio más o menos. Y mi mamá dijo, tú no puedes continuar así. Yo volví con mi mamá donde la señora y la señora le dijo, lo que pasa es que a tu hija le están haciendo brujería. Le está haciendo brujería una chica con un señor. Y rapidito se me vino a la mente la persona y me dice, la persona que tú estás pensando, ella es. Y la señora dice que te tenemos que curar, te tenemos que hacer una mesada y todo eso. La señora hizo su mesada y todo y yo le cuento a mi amigo y me dice, pero Maya, haz tu amuleto de protección. Y él me dice que el amuleto lo tengo que enterrar. Pero cada vez que yo quería hacer eso, me ponía mal, pasaba 1001 cosas. Hasta que un día dije, mañana llueve, truene, así, me tenga que arrastrar, yo voy a ir. Entonces al día siguiente amaneció como nunca, al solzazo, y después de mediodía, después de almorzar, me voy. Créanme o no, el cielo se nubló y empezó a llover torrencialmente justo cuando yo iba a salir. A las 5 de la tarde emprendo mi subida, porque al sitio que yo iba a enterrar es un cerro. Yo decido, después de un punto de seguir subiendo, salirme del camino para enterrar el amuleto de protección, pues, ¿no? Salgo y veo a lo lejos a unos chicos y dije, entonces me siento acá, si me pasa algo, grito y los chicos me van a escuchar. Entonces me siento y empiezo a escarbar disimuladamente porque no quería que nadie se diera cuenta, pues, no menos los chicos que estaban abajo. Al cabo de unos minutos, estos chicos se van. Después de un ratito veo a un hombre subir. Yo seguí en lo mío y veo bien al hombre, pero era un hombre alto. Estaba vestido con un terno negro, pero no estaba con camisa, estaba con una chompa Jorge Chávez, esas chompas que es hasta arriba, y estaba con un sombrero. Lo que me pareció raro era que era un hombre delgado y alto. Él siguió caminando y cuando cruza prácticamente por mi costado, sentí un escalofrío y dije, pucha. Volteé, lo miré, no miré su cara,
En ningún momento vi su rostro así al 100%, aparte que era noche. Algo particular de esta noche era que cuando yo llego al lugar, se despejó completamente el cielo y era luna llena. Entonces estaba alumbrando y podía ver las características de este señor, pero no era posible. Entonces el señor siguió subiendo y yo volteo y estaba por una arboleda, un conjunto de árboles que estaban ahí, y dije, ya sí, sigue subiendo. Pero en eso siento que alguien me ve, vuelvo a voltear y el señor estaba viéndome fijamente, y lo primero que atiné es decir en voz alta, ya está viniendo por mí. Y en lo que termino de decir esa frase, el señor, que era un hombre alto y delgado, lo vi cómo se arrastraba cual serpiente y se posó al costado de una piedra que estaba al lado izquierdo mío. Yo lo veo y el señor se sentó como un perro, pero estaba como en posición de ataque. Y agarré mi celular, no para tomarle foto, porque en ese momento ni siquiera se me pasaba por la cabeza hacerlo, solo para decir, y yo seguía pensando que era un señor, y dije, ya estás viniendo por mí, haciendo así como que si hablase, pero ya mientras eso estaba metiendo las cosas a mi mochila con la otra mano. Entonces, como él seguía en posición de ataque, yo digo, por si acaso tengo un fierro en la mano, y me paro, y el tipo de lo que estaba en esa posición, de nuevo se empieza a arrastrar y se mete tras la piedra. Ya tengan en cuenta que era un hombre alto, y en ese instante de noche yo vi cómo el señor desaparece en la piedra, incluso un momento saca así su cabeza y se vuelve a meter. Y lo único que hago es darme la vuelta, me voy al camino, llego al camino y no había nadie. Entonces seguí caminando, hasta que vi un conjunto de chicos ahí. Es ahí cuando recién mi cuerpo se suelta, es como que recién reacciono y me puse a temblar. Ahorita justo estoy temblando también recordando. Y lo único que atiné en ese momento para convencerme de lo que había visto fue escribir en el grupo de Entelequia. Les empecé a contar a los chicos al borde del llanto lo que me había sucedido. Yo llego a mi casa y le cuento a mi mamá llorando. Mamá, ha pasado esto. Y mi mamá me dice, hija, lo que pasa que seguramente es un espíritu que está cuidando la cochinada que te están haciendo, pues, o sea, la brujería. Y me dice, entonces esa es tu cura, porque si no fuera tu cura, nadie te molestaría, me dice. Mañana vamos a regresar sí o sí. Y dicho y hecho, al día siguiente fuimos mucho más temprano. Llegamos al mismo lugar donde yo había estado. Yo veo que los árboles no estaban tan cerca como yo lo había visto en la noche, y la piedra no estaba tan lejos como también lo había visto en la noche, y la piedra no era tan grande como para cubrir un hombre tan alto como él era. No era tan grande esa piedra, y aparte, si hubiera sido una persona, yo veo esa piedra, a espaldas de esa piedra había vidrio molido, vidrio roto. Si él se hubiera arrastrado como yo lo hubiera visto, hubiera habido sangre ahí y no había ningún indicio de sangre. Yo llego a enterrar el amuleto, yo regreso a Lima porque tenía que entregar unos documentos para un trabajo. Estoy regresando para tomar mi metropolitano para regresar a mi casa, y en eso recibo una llamada. Y era una amiga que no veía hace más de 1 año y medio, algo así. Entonces, y ella me dice, Maya, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Que no sé qué. Yo le digo, no, estoy buscando chamba. Mira, ¿dónde estás? Me dice, ¿y cómo es esto? Le digo, estoy en tal sitio. Espérame ahí porque el trabajo que te estoy diciendo está justo al frente de donde estás. La espero, voy, me entrevistan ese mismo día y me dicen, ya, no hay problema, empiezas. Ya, le digo, y es el trabajo que hasta el día de hoy estoy. Toda mi vida a partir de ese mes de noviembre, porque fue en noviembre, cambió completamente. Yo sé que la maldad existe, la brujería existe, no por lo que me pasó a mí, sino porque ya habíamos tenido experiencias en casa, pero sí, la maldad existe. En la época donde yo jugaba más frecuentemente, digamos 2 o 3 veces al día, empezó a formarse la silueta de un busto en una puerta que habíamos botado al patio, al jardín.
Cada vez que yo jugaba sentía que la lluvia dibujaba de una manera más notoria ese busto, el busto de esa persona, ¿no? Todo el medio cuerpo. Recuerdo también que cuando hicimos una reunión con nosotros en Telequia, en mi casa, nuestra compañera Sonia se acercó al jardín muy cerca del lugar donde yo jugaba la ouija y me dijo que veía dos entidades de paso que iban y venían por el jardín cercano al lugar donde yo jugué por mucho tiempo la ouija.